En este canal me habéis visto haciendo todo tipo de diseños, pósters brutalistas, pósters realistas, portadas de cómics e incluso algún diseño de paisaje. Sin embargo, hasta ahora nunca me habíais visto convertir una imagen 2D en una imagen 3D. Es decir, no me habíais visto trabajar en 3D. Pero eso hoy va a cambiar porque vamos a hacer un microworld, o micromundo, o bioma 3D, o como lo queráis llamar. Este es un concepto que se puso bastante de moda hace unos años con creadores como Benny Productions, pero sobre todo fue un fenómeno que se dio bastante en Norteamérica. Sinceramente nunca he visto a nadie de habla hispana haciendo este tipo de diseños. Que puede ser que lo hayan hecho, pero yo personalmente no lo he visto nunca. Pero sí que es cierto que fue un concepto más norteamericano. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente como coger un trozo de terreno, un trozo de paisaje que sea rectangular y ponerlo en vista axonométrica, representando tanto las capas de la tierra como la parte superficial, como todo en general. Digamos que es básicamente como atrapar un bioma o un trozo de paisaje en un cubo o en un prisma. Pero lo que es interesante de esto es convertir un paisaje en 2D en un paisaje en 3D, porque normalmente cuando hacemos un póster es simplemente una lámina en 2D sobre la que vemos una proyección de algo, básicamente como si tuviéramos una fotografía. Pero en este caso simulamos un ambiente en 3D en 2D, porque realmente trabajamos todavía en 2D. Por lo que me parece muy interesante enseñaros a trabajar en Photoshop en 2D, que es como se trabaja en Photoshop de toda la vida, pero simulando esa especie de 3D. En este caso, como en España, que es donde vivo yo, ya estamos en verano, pues voy a simular una especie de ambiente veraniego, o bueno, un paisaje idílico donde sinceramente me gustaría estar en estos momentos. Y si os gusta este contenido, pues podemos ir alargando la serie e ir haciendo distintos tipos de escenarios. Se puede hacer de todo, escenarios espaciales, escenarios del oeste, escenarios más tropicales, escenarios más nevados, etc. Pero antes de pasar ya con el diseño, os obligo a seguirme. Evidentemente es coña, pero sinceramente os agradecería un montón, que ya estamos muy cerca de los 10.000 seguidores. También os dejo tanto por aquí como en la descripción mis redes sociales, donde pues voy subiendo mis diseños, voy subiendo curiosidades de cine, curiosidades de diseño, etc. Y en este diseño os recomiendo que esperéis hasta el final, porque al principio parece un poco mierda, pero conforme va avanzando el diseño, sinceramente al final queda una imagen bastante chula. Así que os recomiendo quedaros hasta el final y ver todo el proceso. Y ya sin más dilación, pues vamos con Photoshop. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es situar todo el entorno superior, básicamente poniendo una imagen del mar, un mar que sea así más exótico, más tropical, y un acantilado. Este acantilado lo iremos transformando un poco para tener la forma que yo quiera y adaptando un poco esta forma también a la situación. Evidentemente borraremos toda la parte sobrante, y como os recuerdo que esto es un diseño en el que tú cortas literalmente la tierra, pues también tengo que cortar este acantilado. Es básicamente como una sección arquitectónica en la que tú cortas una parte del edificio y ves la proyección de esa parte. Lo siento, pero es que los arquitectos tenemos que nombrar que somos arquitectos en cualquier situación. Así que cortamos esta parte del terreno que nos sobra para luego poner el corte de tierra. Después situamos el suelo, que va a ser básicamente de arena, ya que estamos en la playa, y borraremos toda la parte sobrante. Primero lo haremos de una manera más ortodoxa y luego iremos perfeccionando todo. Después le cambiaremos el color también a esta arena para que sea más tropical o más exótica, y empezaremos también con la vegetación. Para ello corto el paisaje de una isla y lo voy adaptando a esta imagen, borrando todas las partes necesarias y corrigiendo también un poco los colores. Después, como este acantilado es un poco soso, le añadimos una imagen por encima de este para que tenga más gracia. La vamos adaptando, borrando todas las partes necesarias y haciendo que la imagen del acantilado sea más realista. Y una vez situado todo este paisaje superior, vamos a empezar ya con los cortes. Primero con el lateral izquierdo. Así que para ello cogemos una textura de una roca, le cambiamos un poco los colores y la adaptamos al lado izquierdo. Después también lo ponemos un poco más oscuro, ya que he decidido que ese lado izquierdo va a estar más oscuro que el derecho y que arriba, para darle un poco de contraste, y vamos adaptando la situación al acantilado. Después de esta textura pegamos otra. Sinceramente no tengo ni idea de geología y he ido pegando un poco las capas que me han parecido que quedaban bien. Así que geólogos, por favor, no me funen. Así que voy pegando esta textura de capas de tierra que me parecía que quedaba bien, le voy cambiando el color y la voy adaptando un poco al lateral. Después pego aún otra textura más, que esto simula un poco un fondo marítimo, un fondo con rocas y con sedimentos. Así que voy adaptando esta imagen tanto en textura como en posición y pego una textura muy parecida en el lado derecho. Una vez hecho esto, y como es un corte, también le hago el corte al agua y lo voy pintando de un color azul. Y después de esto pues voy adaptando un poco tanto las luces como los colores y voy decorando un poco este fondo marítimo, porque al fin y al cabo estás cortando por ahí el mar y verías por ahí pues todos los arrecifes, todos los peces y toda la decoración marítima. Así que lo que voy haciendo es ir pegando estos arrecifes e intentando que queden integrados de manera correcta en este fondo marítimo.
Una vez colocado, sigo cambiando un poco el tono de color para que quede lo más acorde posible a la realidad y voy transformando también un poco esta textura para que quede mejor con la imagen, porque lo que voy a hacer a continuación es difuminar un poco este borde rocoso con textura de arrecife. De este modo el cambio entre roca y arrecife no es tan directo, así que voy pegando toda esta textura alrededor de toda la superficie de roca y voy transformando tanto color como luminosidad. También luego añado una textura como de virutas de polvo o de restos oceánicos y repito exactamente el mismo proceso en la parte izquierda. Y después de ir perfeccionando estos dos cortes vamos a pasar ya con la decoración del mar, donde en primer lugar pues he añadido una especie de canoa para darle un poco más de vida a ese mar, por lo que pegamos esta barca, la posicionamos y cambiamos un poco también la imagen de este mar para que se vea un poco más realista. Después añadimos la sombra de la barca y también un poco el reflejo. Después, para añadirle más gracia y una vez habiendo terminado más o menos el mar, que ya os adelanto que luego añadiremos más detalles, vamos a pasar a decorar ese acantilado o a darle un poquito más de vida. Así que para ello pues primero seleccionamos una imagen de un faro y luego una imagen de una caseta que sea básicamente la vivienda del farero. La adaptamos un poco a la imagen cambiando la posición y continuamos corrigiendo un poco el acantilado. Hasta ahora el corte con el acantilado era bastante brusco, era simplemente una línea recta y no tenía nada de textura ni profundidad ese borde de acantilado. Así que lo que voy haciendo con esto es darle esa profundidad, haciendo que sobresalgan estas piedras y que se retranquen en algún punto y que el corte no sea tan directo. Y después de esto vamos a pasar a cambiar un poco la textura de ese corte también, agregando también más capas, por ejemplo una de tierra para que pueda estar ese césped y una capa intermedia un poco más rocosa. Una vez hecho estas capas vamos a hacer que la casa y el faro se adapten un poco mejor añadiendo esa sombra. Y como os había dicho antes, volvemos ya con el mar. Hasta este momento el corte entre el mar y la arena era una basura, porque directamente no había ni transición, era un corte entre arena y agua y ya está. Pero todas las playas del mundo pues tienen unas olas que van llegando a esa arena. Así que ahora pues vamos a representar esa llegada del agua a la arena. Para ello primero colocamos una capa intermedia más azulada, haciendo ver que ahí la profundidad es mucho menor y luego ya empezamos a pegar esas olas. Directamente con la goma de borrar pues la vamos adaptando a la situación. Y lo que he hecho para que parezca más realista la imagen es oscurecer la arena en esa zona para que parezca que esté mojada. Por lo que voy haciendo ese efecto y adaptando la imagen para que parezca más realista. Una vez hecho esto, proseguimos con el acantilado añadiendo la vegetación, borrando las partes necesarias para que encaje bien en la imagen. Una vez hecho esto, volvemos a pegar la capa de arena sobre el acantilado y de esta manera vamos a generar el camino hasta la casa. Así que simplemente con una máscara de capa vamos dibujando ese camino y una especie de cerco alrededor de este y del faro. Después proseguimos con las sombras de esta zona más boscosa y las vamos integrando con el camino y con el acantilado. Después añadimos un arbolito al lado de la casa y lo vamos adaptando a la situación, añadiéndole tanto el tronco como alguna sombra. Después, para añadir más detalle a todo el diseño, ponemos este velero al que para hacer el reflejo duplicamos y volteamos la capa y aplicamos un efecto de ondas de agua que yo tengo hecho. Después abrimos también la herramienta licuar y con el pincel vamos creando esa especie de ondas nosotros personalmente. Y lo que hago en este momento en el que el diseño ya está bastante encaminado es básicamente ir arreglando distintas partes. Pues por ejemplo la arena, los árboles, etc. Y luego pues ir añadiendo algún elemento o algo más de detalle en todas estas partes que voy mencionando. Como he dicho, una vez arreglado todo el tema de la vegetación, voy añadiendo algún elemento, como en este caso una banda de gaviotas, y algún que otro elemento como una cabaña de madera con su sombra, o algunas tumbonas con sombrilla. Voy perfeccionando las sombras de todos estos elementos, y luego voy añadiendo pececitos en la parte del corte con el mar. Después continuamos borrando la vegetación y algún que otro elemento para perfeccionar la imagen y que quede lo más realista posible. Y ya por último voy a añadir un banco y a posteriori unas personas en la playa.
Como iba diciendo, añado un par de personas, una dentro del agua y otra afuera, para así darle un poquito más de vida a la playa. Después de haber hecho toda la composición general, haber añadido detalles, haber corregido errores y haber terminado más o menos todo el diseño, ya tendríamos la imagen final. Pero antes de enseñároslo hay un pequeño trabajo de postproducción en el que básicamente pues añado alguna textura, algún color, corrijo un poco cómo es la imagen en general, pero son cambios casi más como de estudio fotográfico, que se hacen una vez terminada la imagen y una vez exportada. Así que ya sin más dilación, por aquí tendríais el diseño. La verdad es que es mi primera vez haciendo esto y la verdad es que creo que ha quedado bastante bien. No es una imagen súper profesional, sobre todo en el ámbito geológico, pero yo creo que queda bastante bien, al menos para haber sido mi primera vez. Y si os gusta este tipo de contenido, como os he dicho antes, pues puedo ir haciendo otros escenarios e ir aprendiendo un poco sobre la marcha. Obviamente luego a este diseño pues se le pueden añadir distintas cosas. Puedes ambientarlo de noche y de esa manera el faro pues tendría más sentido. Se pueden hacer los colores más del atardecer y puedes jugar de manera distinta con el uso de la saturación, de los colores y de la imagen final. Pero bueno, yo os he enseñado un poco el proceso de cómo se hace esto, de cómo se transforma una imagen 2D en una imagen 3D, aunque realmente estamos trabajando en un lienzo en 2D, pero estamos simulando una situación en 3D. Así que espero que os haya gustado muchísimo este diseño. Si es así, hacedmelo saber por los comentarios y dándole un like, y de esta manera continuaré con la serie. Y ya si me seguís para llegar a esos 10.000 seguidores os lo agradecería un montón. Y nada, recordaros que tenéis por aquí mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, en la que, como os he dicho antes, pues voy subiendo tanto vídeos de diseño como más relacionados con el mundo del cine, y en la otra cuenta pues también voy subiendo mis postes brutalistas, donde ya tenemos casi 59.000 seguidores. Así que lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este tipo de diseño. Si es así, dejadme un buen like y también me lo podéis hacer saber en los comentarios, y nos vemos a la próxima. Adiós.